Hola chicos, en este último video de la parte de conceptos previos, tenemos que utilizar toda la materia vista hasta ahora, en conjunto con los últimos videos y la última teoría que trabajamos de circunferencia trigonométrica. Entonces, en este primer ejercicio nos dicen que, considerando los puntos que nos dan, establecer el cuadrante o el semieje, porque si no cae justamente sobre alguno de los cuadrantes, sino sobre los ejes X, Y, entonces tendríamos que decir en cuál semieje está. Y luego determinar si los puntos pertenecen a la circunferencia. Ese sería el segundo apartado. Entonces, ¿cómo sé yo si los puntos están en la circunferencia o no? Eso es debido al teorema de Pitágoras, porque si yo tengo la circunferencia trigonométrica, tengo mi eje X, mi eje Y, yo puedo dibujar el triangulito sin importar dónde me caiga el ángulo o dónde está el punto. Y recuerden que en ese triangulito tiene que respetarse el teorema de Pitágoras, cateto a la 2 más cateto a la 2 igual a hipotenusa a la 2. El detalle está en que aquí nuestros catetos son el opuesto y el adyacente, y la hipotenusa siempre va a ser 1. Bueno, 1 a la 2, que sería 1. Y el detalle es que el lado opuesto al ángulo tiene que ver con la medida y. El adyacente tiene que ver con la medida X y la hipotenusa es 1. Entonces, cuando a mí me dan un par ordenado, me están dando un XY en el cual debería de cumplirse esta propiedad. También se puede ver que la coordenada Y se relaciona con seno porque es el opuesto y que la coordenada X se relaciona con el coseno porque es el adyacente. Entonces, en realidad la identidad normalmente la vamos a ver de esta forma, ya fuera de la circunferencia trigonométrica. Pero ok, eso es lo que tenemos que verificar para ver si el punto está o no en la circunferencia. Entonces, vamos con el primero. Aquí me están dando un puntito PXY. Entonces, yo puedo dibujar mi plano cartesiano, puedo dibujar mi circunferencia trigonométrica, que recordemos que tiene radio 1. Y el punto 0,1 es 0 en X, 1 en Y. Entonces, este sería el puntito P. Si a mí me piden el cuadrante o el semieje, pues está en el semieje Y positivo. Y luego me piden ver si el punto está. Y de hecho, yo en mi gráfica veo que sí está. Pero si quiero profundizar, pues puedo aplicar la propiedad Y a la 2 más X a la 2 igual a 1 y ver si se cumple. Entonces, Y a la 2 más X a la 2, pues sí me da 1. Por lo tanto, 0,1 sí pertenece a la circunferencia. Ahora bien, vamos con el segundo. Bueno, en este caso sería el ejercicio 3. De igual forma, yo tengo mi plano, tengo mi circunferencia, y yo necesito en primer lugar ver en qué cuadrante queda. Entonces, yo sé que en el eje X vale menos 0,5. Menos 0,5 en X estaría por aquí. Y en Y vale 1/2. Y sería el mismo valor, pero positivo, ¿verdad? Entonces sería un puntito como por acá. Visualmente pareciera que no pertenece, pero vamos a ver si es cierto. Vean que el puntito ahí a mano alzada me estaría quedando por aquí y pareciera que no pertenece, pero lo vamos a verificar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, primero decir en qué cuadrante me está quedando. El puntito estaría quedando en el segundo cuadrante. En X vale menos 1/2 y en Y vale 1/2. Y ahora voy a probar si el punto pertenece o no. Bueno, menos 0,5 es menos 1/2, ¿verdad? Entonces, menos 1/2 a la 2
más 1/2 a la 2. Recuerden que ahí puedo poner el x primero y el y después, o al revés, eso no me afecta en nada. Y esto me da 1/4 más 1/4, y eso es 1/2. Y para que pertenezca me debería dar 1. Por lo tanto, menos 0.5, 1/2 no pertenece a la circunferencia trigonométrica. Ahora, vamos a ver este segundo ejercicio. En este, más bien nos están diciendo que el punto tal vez lo desconocemos o parte del punto lo desconocemos. Solamente sabemos que el punto es un punto en la circunferencia. Entonces, nos piden determinar los valores x y y según sea el caso. Entonces, yo tengo el primer ejercicio, el par ordenado x, menos 1. Y yo tengo que garantizarme que ese punto pertenece a la circunferencia. Entonces, recuerden que lo que debo de probar es que x a la 2 más y a la 2 sea igual a 1. Yo ya tengo el dato de la y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues averiguar la x. Entonces, en ese caso, pues yo sustituyo la y. Me va a quedar x a la 2 más menos 1 a la 2 igual a 1. Y puedo despejar. Me va a quedar entonces que x a la 2 más 1 es igual a 1. Entonces, x a la 2 es igual a 0. Entonces, la x vale 0. Y como a mí me piden el o los valores de x o y, ya tendría mi solución. Ahora vamos con el ejercicio 4. De igual forma, a mí me piden demostrar esta igualdad. Entonces, me están dando el valor x. 6/5 a la 2 más y a la 2 debería de ser 1. Entonces, puedo despejar. 6/5 a la 2 sería 36 sobre 25 más y a la 2 igual a 1. Puedo pasar a restar y me va a quedar que la y a la 2 vale 1 menos 36 sobre 25. ¿Qué pasa con eso? Que nos va a quedar entonces que la y a la 2 vale 25 menos 36 sobre 25. El problema con ese dato es que 25 menos 36 es menos 11 sobre 25. Y yo nunca voy a hallar que un valor a la 2 me dé algo negativo. Entonces, aquí hay una contradicción. Por lo tanto, no existe y para que este punto pertenezca a la circunferencia trigonométrica. Y por último, con el ejercicio 7, de igual forma, a mí me piden hallar x, entonces yo sé que x a la 2 más y a la 2 tiene que ser 1. Puedo cambiar el valor y, entonces me queda que la x a la 2 vale menos, x a la 2 más menos 5/7 a la 2 vale 1. Entonces nos queda que x a la 2 más 25 sobre 49 vale 1. ¿Y qué pasa con eso? Ya puedo pasar el 25 sobre 49 a restar. Y nos va a quedar 49 menos 25 sobre 49. Y eso es, o eso da como resultado, 49 menos 25, 24 sobre 49. Y puedo sacar raíz. El único detalle es que hay que recordar que cuando yo saque la raíz, me sale la opción de más y menos. Entonces, nos va a quedar como resultado que la x vale raíz de 24 sobre 49 es más menos 2 raíz de 6 sobre 7. Entonces vamos a tener dos posibles valores x. Cualquiera de los dos me funciona como solución. Entonces acá tendríamos los dos primeros ejercicios. Ahora vamos con el apartado C. En este nos piden determinar las coordenadas del punto de intersección del lado terminal de cada ángulo en posición estándar.
Entonces, ¿qué me están diciendo? Primero, que yo debería de dibujar para ver en dónde me queda el ángulo que me están dando. ¿Cómo lo dibujo? En posición estándar. Y después de eso, tengo que empezar a buscar el punto de intersección. Entonces, esto quiere decir que debo de hacer el triángulo. El punto de intersección con la circunferencia, recuerden que es el punto que se forma donde interseco el lado terminal con la circunferencia. Y ya después, ¿qué voy a tener que hacer? Buscar las coordenadas de ese punto. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, vamos con el primero, con pi cuartos. Yo lo dibujo, es un ángulo agudo. Aquí tengo 0, pi medios, pi, etcétera. Pi cuartos, recuerden que yo puedo pasarlo a decimales. Un cuarto es 0,25. Entonces aquí yo lo que tengo es 0,25 pi. Me queda justamente entre 0 y 0,5. Y aquí yo puedo dibujar mi circunferencia trigonométrica. Entonces, lo que tengo es este triángulo de acá. Yo sé que aquí tengo mi ángulo de 90. Este ángulo vale pi cuartos y por lo tanto este otro ángulo también vale pi cuartos. La hipotenusa, como está dentro de la circunferencia, siempre va a valer 1. ¿Cómo hago para averiguar los otros lados? Pues los otros lados son iguales. Entonces, yo podría con el teorema de Pitágoras averiguar cuánto miden. También puedo utilizar el triángulo especial. Si yo tenía que la hipotenusa, perdón, que uno de los lados era 1, la hipotenusa vale raíz de 2, pero si más bien la hipotenusa vale 1, cada lado mide raíz de 2 sobre 2. Un buen reto sería que ustedes realmente saquen por teorema de Pitágoras la medida de esos lados. Ahora bien, a mí me estaban pidiendo las coordenadas del punto, pues este puntito en coordenada X mide raíz de 2 sobre 2 y en coordenada Y raíz de 2 sobre 2. Es muy importante también revisar en qué cuadrante está quedando, porque si queda en el primer cuadrante, tanto la X como la Y son positivas, pero si queda en el segundo, la X es negativa y la Y es positiva y así continuamente como se vio en la parte de signo de las razones trigonométricas. Entonces, cuidado con eso. Ahora vamos con el menos 7 pi sextos. En este caso, pues igual yo puedo dibujar. El único detalle es que voy a tener ángulos negativos. Por aquí voy a tener menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios. Por aquí voy a tener el menos 2 pi. Recuerden que podemos hacer la aproximación decimal. Menos 7 sextos. Menos 7 sextos vale aproximadamente menos 1, y un poquito, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto es menos 1, y un poquito de decimales. Si lo hacemos en la cálculo, vemos que nos da menos 1,166 y hay periódico. Entonces, está entre qué dos valores, entre menos 1 y menos 1,5. Entonces, el ángulo venía por aquí, pasa el menos 1, pero no llega a sobrepasar el menos 1,5. Entonces, eso quiere decir que queda por acá, el menos 7 pi sextos. Ahora, con eso yo ya puedo dibujar mi triángulo. El único detalle es que el triangulito que se forma no tiene ángulo menos 7 pi sextos. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso para poder ver quién es ese ángulo? Pues bueno, primero la hipotenusa vale 1, eso sí ya lo conocemos. Este angulito que yo acabo de pintar es el ángulo de referencia de menos 7 pi sextos. Entonces, si el ángulo que a mí me dan no es un ángulo agudo positivo, siempre voy a tener que buscar el ángulo de referencia para poder dibujar y poder hallar las coordenadas.
Entonces, ¿cómo se hacía para sacar el ángulo de referencia? Si ustedes ven, aquí nosotros tenemos que toda esta vuelta es menos 7 pi sextos. Pero también sabemos que de aquí a aquí es menos pi. Y a mí lo que me interesa conocer es la diferencia entre esos dos. Me interesa conocer este pedacito de acá. Entonces, ¿cómo se hacía para calcularlo? ¿Cómo lo averiguábamos? Pues lo que tenemos que hacer es tomar el menos pi y sumarle ese valor 7 pi sextos para conocer quién sería el ángulo. Vean que lo que hago es tomar el ángulo completo y le resto el valor pi. ¿Por qué tengo que tomar el 7 pi sextos positivo? Porque recuerden que el ángulo de referencia siempre me da positivo, entonces tengo que tomar el mayor menos el menor de ellos. Y eso me da pi sextos. Entonces, este angulito de aquí es pi sextos. Siempre vamos a trabajar con ángulo de referencia porque es el que podemos hacer a mano. ¿Qué vamos a tener que hacer adicional para respetar que, ok, no era pi sextos originalmente, era menos 7 pi sextos? La cuestión de signo de la razón trigonométrica, pero ya lo vamos a ver. Entonces, yo sé que si la hipotenusa vale 1 y ese ángulo es pi sextos, voy a tener que este ángulo vale pi tercios. Voy a tener entonces que puedo dibujar mis medidas de los ángulos, perdón, de los lados según los ángulos. Entonces, el que está aquí vale 1/2 y el que está acá vale raíz de 3 sobre 2. Entonces, ya ahora tenemos todo para decir quién sería el punto. Recuerden que este sería mi valor X y este sería mi valor Y, pero quedó en el segundo cuadrante y en este segundo cuadrante las X son negativas y las Y son positivas. Por lo tanto, el punto de intersección sería raíz de 3 medios, 1/2, pero como quedó en ese cuadrante, el X negativo y la Y positiva. Y esa sería nuestra solución. Vamos a seguir usando todas estas teorías. Entonces, en el ejercicio E me dicen considere la circunferencia y determine el cuadrante. Solamente el cuadrante en donde se ubica el punto asociado a cada ángulo. Entonces yo tengo que decir si es primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, solamente es eso, determinar el cuadrante. Entonces basta con dibujar. Si yo dibujo pi tercios, aquí tengo 0, aquí tengo pi medios. Pi tercios, 1/3. Si nosotros lo probamos, 1/3 vale 0,33. Está entre 0 y 0,5. Entonces cae como por aquí. Bueno, un poquitito más bien más arriba, ¿verdad? Pero lo que me interesa es ver que está en el primer cuadrante. Esa sería la respuesta. Y el segundo, pues igual yo tengo mi plano y menos 7 pi octavos, si nosotros probamos el menos 7 octavos, ese valor es menos 0,875. Entonces, yo sé que este valor es menos 0,875. Quiere decir que está entre 0,5 negativo y 1 negativo, ¿verdad? 0,8 entre 0,5 y 1. Entonces, cuando yo dibujo, pues tengo que tener el cuidado de dibujar ángulos negativos, ¿verdad? Entonces tengo 0, menos pi medios y menos pi. Aquí tengo el menos 0,5 y aquí tengo el menos 1. Eso quiere decir que nuestro ángulo venía de esta forma y cae en el tercer cuadrante. Entonces, la respuesta sería que cae en el tercer cuadrante. ¿Ok? Ahora, en este ejercicio F, nos piden determinar el par ordenado asociado a cada uno de los ángulos. Entonces,
De igual forma como lo hemos venido haciendo, mi primer paso es dibujar. Si es un ángulo agudo, pues ya puedo empezar a sacar las razones. Si es un ángulo diferente, o sea, que mida mayor a 90 o que sea negativo, pues tengo que sacar ángulo de referencia para empezar a sacar las medidas de los lados con base a ese ángulo de referencia. Y recordar además que tengo que respetar el signo de la razón trigonométrica o del cuadrante, ¿verdad? Entonces, el primer caso, ya nosotros sabemos que es agudo, sabemos que cae más o menos aquí, justamente a la mitad, pi cuartos, y ya otras veces hemos dibujado el triangulito. Ya sabemos que aquí mide raíz de 2 sobre 2 y que aquí mide raíz de 2 sobre 2 y la hipotenusa era 1. Entonces, ¿quién es el par ordenado asociado? Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Pero con el segundo caso no es tan simple, porque en el segundo caso no es un ángulo agudo, no es un ángulo que tenga como ángulo de referencia el mismo. Entonces, paso número 1, dibujar. Si yo calculo menos 21 cuartos, eso nos da como resultado menos 5,25. Entonces, yo sé que este dato es menos 5,25 pi. Eso quiere decir que está entre menos 5 pi y entre menos 5,5 pi. Eso quiere decir que da varias vueltas. Yo tengo aquí el 0, el menos pi medios, el menos pi, mi angulito es negativo, entonces viene en esta dirección. Luego aquí sigue menos 5 pi, menos 3 pi medios. Aquí va a estar menos 2 pi, menos 3 pi, menos 4 pi, menos 5 pi, y por aquí va a estar el menos 5,5 pi, o si lo queremos ver como fracción, el menos 11 pi medios. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que mi ángulo venía acá, dio vuelta a menos 2 pi, luego a menos 4 pi, luego llegó a estar entre menos 5 pi y menos 5,5 pi. Cae justamente ahí. Ese es mi ángulo. Eso quiere decir que el triángulo con el que yo voy a trabajar sería este triángulo que tiene aquí ángulo de 90. Pero no me sirve trabajar con el menos 21 pi cuartos, me sirve trabajar con el angulito de referencia. Entonces, yo tengo que sacar el valor de ese ángulo de referencia. ¿Cómo lo averiguo? Pues lo que puedo hacer es tomar todo ese 21 pi cuartos y quitarle el eje X más cercano, ¿verdad? La vuelta hasta llegar a ese momento que era 5 pi. Y eso nos da como resultado pi cuartos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener un triángulo rectángulo con el ángulo de pi cuartos. Recordar que los datos que yo voy a obtener me van a dar el punto, pero tengo que respetar signo. Entonces, yo sé en el triángulo especial de pi cuartos que aquí va a valer 1, aquí va a valer raíz de 2 sobre 2 y aquí va a valer raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, yo puedo armar ya mi par ordenado. Mi solución va a ser raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, con el cuidado que me está cayendo en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante todos sentimos, entonces sería seno, solo seno es positivo. Otra forma de verlo, aquí las X son negativas y las Y son positivas, entonces me queda de esa forma. Ahora vamos con un ejercicio que me parece muy interesante. Me están pidiendo determinar el valor de las 6 funciones trigonométricas para los siguientes ángulos. En este caso vamos a hacer el de 23 pi tercios. Entonces, ¿qué tengo que saber yo para poder sacar las razones? Bueno, es muy fácil. Yo nada más puedo llegar en la cálculo y poner seno de 23 pi tercios, coseno de 23 pi tercios, etc. Pero la idea es que tengamos una idea de cómo hacerlo a mano. Entonces,
Para poder determinar las 6 razones trigonométricas, que voy a pausarlo un momentito para poder escribir todas acá, no podría hacerlo a mano directamente. O sea, ya como está, yo no tengo forma de calcular seno de 23 pitercios a mano. Entonces, lo primero que debo de hacer es ver, ok, yo no sé cómo trabajar un triángulo con un ángulo de 23 pitercios porque no puede ser mayor a 90, ¿verdad? Necesito que sea un triángulo rectángulo. Entonces, yo sé que las razones trigonométricas para ese ángulo son semejantes a las del ángulo de referencia, nada más que respetando el signo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el ángulo. Ya por tener el ángulo, vamos a sacar el ángulo de referencia. Por tener el ángulo de referencia, mi tercer paso va a ser sacar las razones trigonométricas. Y mi cuarto paso es arreglar los signos, dependiendo del cuadrante en el que haya quedado mi ángulo. Entonces, vamos a ver, si yo quiero dibujar 23 pitercios, yo sé que 23 entre 3 me da como resultado 7,66 aproximadamente. Eso quiere decir que está entre 7,5 y 8. Entonces aquí tengo 0, pi medios, pi, 3 pi medios, y ahí sigue 2 pi, luego aquí 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, y por acá está 8 pi. Eso quiere decir que mi angulito viene acá a 4 pi, luego aquí a 6 pi, y luego llega por aquí, justamente en el 7,66, que andaría como por acá. Ese es nuestro ángulo. Entonces cae en el cuarto cuadrante. Ahora bien, yo puedo ver el triángulo que se forma con la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? Y con ese ángulo de ahí, recordar que siempre se toma el ángulo que se conforma con el lado terminal y el eje X más cercano. Entonces es este triangulito de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir este tipo de dibujo? Que yo lo que tengo es este triángulo. Y yo sé que este va a ser mi ángulo de referencia para 23 pitercios. Entonces, ¿cómo hago para averiguar ese ángulo de referencia? Sería tomar el pi entero más cercano, que sería en este caso el 8 pi, y le voy a restar el ángulo original, que era 23 pitercios. Y eso nos da como resultado pitercios. Eso quiere decir que el angulito de referencia es de pitercios. Eso quiere decir que es el triángulo especial de pi sextos, pi tercios y 90, o pi medios, ¿verdad? Entonces yo puedo dibujar mis lados, ¿verdad? Yo sé que la hipotenusa vale 1, que lo opuesto a pi tercios vale raíz de 3 sobre 2 y que lo opuesto a pi sextos vale 1 medio. Entonces, con eso yo ya puedo empezar a sacar todas las razones trigonométricas para el ángulo de referencia, que era pi tercios. El único detalle es que, ok, es cierto que las razones trigonométricas van a ser las mismas que para su ángulo de referencia, pero si cae en el cuadrante 4, ¿cuáles razones trigonométricas son positivas? Pues hay una memotécnica, ¿verdad? Yo creo que en el video no lo mencionaban. Aquí todos son positivos, aquí solo seno es positivo, aquí solo tangente es positivo y aquí solo coseno es positivo, ¿verdad? Eso se ve por los signos de X y de Y. Entonces, la memotécnica que yo me aprendí desde el cole, que suena horrible, pero lo siento, es la de todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? Justamente a mí lo que me está diciendo eso es que en el primer cuadrante
tanto seno como coseno como tangente son positivos. En el segundo cuadrante solo seno es positivo. En el tercer cuadrante solo tangente y en el último cuadrante solo coseno. Entonces, cuando yo hago la relación entre la razón trigonométrica de un ángulo y la relación con el ángulo de referencia, solamente coseno va a ser positivo, solo coseno se va a mantener idéntico. Todas las demás razones van a cambiar de signo. Entonces, tangente cambia de signo y las recíprocas mantienen el signo de la original. Entonces, como cosecante la recíproca de seno también cambia de signo. Secante la recíproca de coseno, entonces también queda igual. Y cotangente cambia de signo. Ahí es pitercios más bien, ¿verdad? Entonces, acá. Listo. Y del triángulo, pues puedo empezar a ver las relaciones. Me puedo ubicar en pitercios, que sería acá, y empezar a sacar las razones como ya sabemos, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, etc. Entonces, vemos que en este caso nos da menos raíz de 3 sobre 2, acá nos da 1/2, acá nos da menos raíz de 3, y acá hay un detalle, yo puedo darle vuelta a estos de arriba, ¿verdad? Para ver las recíprocas. Pero recuerden que también uno podía verlo en la calculadora, nada más que hay que tener cuidado a la hora de poner en la calco el cosecante. No es chip-sen, es 1 sobre seno de 23 pitercios. O si lo quieren ver con respecto a la relación con el ángulo de referencia, sería menos 1 sobre seno de pitercios, ¿verdad? Y eso nos da como resultado menos 2 raíz de 3 sobre 3, 2 y menos raíz de 3 sobre 3. Entonces, ahí tendríamos todas nuestras razones trigonométricas para este ángulo. Repito e insisto, se pueden sacar con la calculadora, pero siempre es importante que ustedes tengan una idea de cómo se hace esto a mano. ¿Ok? Y ahora vean, para terminar, me piden determinar el valor numérico de esa expresión. Pues perfectamente yo podría irme en la cálculo y ver que esto da 3 menos 8 raíz de 3 sobre 6, colocando todos los datos directamente. Con el único cuidado, de verdad, que el secante, para escribir el secante, tendríamos que ponerlo como su recíproca, que es coseno. ¿Ok? Pero la idea es justamente poder hacerlo a mano, poder tener una idea de cómo se hace. Aunque normalmente no nos van a pedir que nos pongamos a desarrollar todo esto a mano, pero por cualquier cosa siempre es importante saber hacer todo a mano. Ok, entonces, vamos a ir calculando cada uno de ellos por aparte. Siempre vamos a basarnos en los triángulos especiales. Entonces, si a mí me piden primero coseno de 5 pi sextos, mi primer paso, ¿cuál sería? Pues dibujar, ¿verdad? Tengo que dibujar el ángulo de 5 pi sextos. 5 pi sextos está justamente antitos del pi. Está por acá. Ese es mi ángulo. Pero cuando yo dibujo el triángulo, va a ser este triángulo de aquí. Y el ángulo de referencia, pues lo tengo que averiguar. Entonces, ¿cómo hago para determinar ese ángulo de referencia? Pues puedo tomar la media vuelta completa y le puedo restar el 5 pi sextos, lo cual me da el resultado pi sextos. Por lo tanto, lo que tengo es este triángulo de acá, donde esto mide pi sextos, esto mide pi tercios, y tengo nuevamente un triángulo especial donde yo sé que la hipotenusa vale 1, el contrario a pi tercios vale raíz de 3 sobre 2 y el contrario, el opuesto a pi sextos, vale 1/2. Entonces, yo puedo sacar ya la razón trigonométrica coseno de 5 pi sextos. Yo sé que va a ser lo mismo que coseno
de pi sextos con el cuidado que me está quedando en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante solo sen es positivo, entonces tengo que cambiarle el signo. Y coseno de pi sextos, si yo me ubico en pi sextos, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces nos va a dar como resultado raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Pero negativo. Ahora vamos con el secante. Secante de pi tercios sabemos que es 1 sobre coseno de pi tercios. Y coseno de pi tercios lo podemos ver del mismo triángulo que teníamos arriba. Coseno de pi tercios sería adyacente sobre hipotenusa y eso me da un medio. Vean que usamos pi tercios y pi tercios está en el primer cuadrante y en el primer cuadrante todos son positivos, entonces nos queda justito el un medio. Ahora vamos con coseno de 11 pi tercios. Pues sí tenemos que dibujarlo porque no es un ángulo que tenga ángulo de referencia el mismo, o sea, no es un ángulo entre 0 y pi medios o entre 0 y 90 grados. Entonces acá sí sería importante que dibujemos. 11 tercios, si nosotros calculamos 11 tercios, eso nos da como resultado 3,66 periódico, ¿verdad? Eso quiere decir que está en medio de 3,5 y 4. Entonces viene 0, pi, 2 pi, 3 pi, y por acá está 4 pi. El 3,5 está acá, ¿verdad? Por la dirección que toma. Entonces viene aquí 2 pi, 3 pi, 3,5 y aquí estaría el 3,66 pi. Entonces me está cayendo en el cuarto cuadrante. Yo sé que en el cuarto cuadrante ahí tenemos todos, sentimos tantas cositas, solo coseno es positivo y es coseno, entonces me va a dar igual al ángulo de referencia. Voy a tener que coseno de 11 pi tercios, como cae en el cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante coseno es positivo, va a ser idéntico a el ángulo de referencia. Bueno, y me adelanté, ¿verdad? El ángulo de referencia es pi tercios. ¿Por qué sé yo que el ángulo de referencia es pi tercios? Porque entonces puedo tomar todo esto hasta llegar aquí, que sería 4 pi, y le resto mi ángulo, 11 pi tercios, y me da como resultado pi tercios, ¿verdad? ¿Ok? Y coseno de pi tercios, pues coseno de pi tercios ya sabemos cuánto es. Coseno de pi tercios es un medio. A lo que voy, que dejé botado algo en el anterior. En el anterior teníamos 1 sobre coseno de pi tercios. Entonces aquí me faltó el 1. Eso quiere decir que aquí son 2, ¿verdad? Porque puede ser extremos por extremos, internos por internos. Ok, pequeños detalles. Hay que ser muy, muy ordenado. Y luego tenemos tangente de pi sextos. ¿Qué tangente de pi sextos? Pues pi sextos es un ángulo agudo, cumple que es el mismo ángulo de referencia, entonces yo lo podría sacar del mismo triángulo que ya tenemos. Tangente, recuerden que tangente es opuesto sobre adyacente, entonces sería un medio dividido por raíz de 3 sobre 2. Puedo hacer extremo por extremo, interno por interno, y eso me da como resultado 2 sobre 2 raíz de 3, que es lo mismo que 1 sobre raíz de 3, pero si lo ponemos en la calcu racionaliza. Entonces sería raíz de 3 sobre 3. Y ya tenemos cada uno por aparte. ¿Qué nos hace falta? Pues hacer las operaciones que el ejercicio nos pedía. En el ejercicio nos solicitaban coseno de 5 pi sextos, que ya sabemos que coseno de 5 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2. Por secante de pi tercios, que secante de pi tercios es 2, más coseno de 11 pi tercios, que coseno de 11 pi tercios tenemos que es un medio, menos tangente de pi sextos, que tenemos que es raíz de 3 sobre 2. Pues esta 2 con esta 2 se simplifica. Y podemos hacer una suma de fracciones. El denominador común sería
Aquí es 3, ¿verdad? Es este de aquí. Ok, entonces el denominador común sería 6 porque es 2 por 3. Al menos raíz de 3, pues no tenía nada en el denominador, entonces lo tengo que multiplicar por 6. Al 1/2 le hace falta el 3 y al menos raíz de 3 de la tercera fracción le hace falta un 2. Entonces me va a quedar las expresiones que tienen el raíz de 3 menos 6 raíz de 3 menos 2 raíz de 3, pues es menos 8 raíz de 3. Entonces nos queda como resultado final el 3 menos 8 raíz de 3 sobre 6, que fue lo que hace rato nos dio con la calculadora. Entonces, repito, no es que tengamos que hacer absolutamente todos los procesos a mano. Con la cálculo de una vez podíamos reconocer cuánto valía, pero es importante, chicos, siempre saber trabajar este tipo de expresiones. Entonces, les agradezco mucho por su atención y espero que les vaya muy bien con el resto de ejercicios.